¿Cómo se entrelazaron el poder político, la corrupción y el narcotráfico en Colombia durante la década de 1970 bajo la presidencia de Alfonso López Mikkelsen y la contienda electoral con Julio César Turbay Ayala? Senador, ¿qué opina sobre la lucha contra el narcotráfico? Es que es la prioridad. ¿Y esto tiene que ver el legado de su abuelo? No tiene nada que ver porque no es verdad, esas mentiras de Petro, son todas las mentiras de Petro que utiliza para cambiar la historia de mi abuelo fue el que firmó el primer tratado de extradición con el narcotráfico, fue él, precisamente el que los extraditó. Y fue mi mamá la que secuestró a Pablo Escobar para castigar. Pero entonces todos los documentos que sacó Estados Unidos es mentira. Sí, son mentiras, eso no es lo que dice. Puede ver usted completamente. Yo lo repito, el presidente que firmó la extradición fue mi abuelo. Y si no llega a salir. Son las mentiras con las que se diversan, porque son las que les interesan. Y si llega. Y si llega. En este video, exploraremos la compleja interacción entre el poder político, la corrupción y el creciente problema del narcotráfico en Colombia durante la década de 1970. La década de 1970 en Colombia fue testigo de una compleja interacción entre el poder político, la corrupción y el creciente problema del narcotráfico. En medio de este contexto, un informe desclasificado de la DEA y documentos revelados por la National Security Archive, NSA, proporcionan una visión detallada de las profundidades de esta crisis durante la presidencia de Alfonso López Mikkelsen, 1974 a 1978, y la contienda electoral de 1978. Que el candidato Turbay Ayala, a través de un sobrino, Aníbal Turbay Bernal, habría tenido vínculos con mafiosos que tenían, cito, el poder para elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia, si Julio César Turbay asumía la presidencia. Luego dicen, también tenemos información de que Aníbal Turbay Bernal, sobrino del líder del Partido Liberal, Julio César Turbay Ayala, pertenece a la red narcotraficante de José Manuel Parra Urrea, que solo en un periodo de 3 meses este año, se hacen referencia al 77, vendió al menos 1,5 millones de dólares en estupefacientes. Este documento, Gustavo, fue entregado personalmente por el jefe de la CIA al presidente López el 15 de julio de 1977. Rabo de paja es lo que tiene el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Este informe, fechado el 2 de junio de 1977, es un testimonio vívido de las tácticas empleadas por la administración de Jimmy Carter para abordar la creciente influencia del narcotráfico en Colombia. Se detalla una lista minuciosa de aproximadamente 36 altos funcionarios colombianos, entre ellos figuras prominentes como Julio César Turbay Ayala, quien era candidato liberal a la presidencia en la contienda de 1978 y posteriormente ocupó la presidencia entre 1978 y 1982. La mención directa de Turbay en este informe como alguien relacionado con tráfico de cocaína, según fuentes de la DEA, pone de manifiesto la profunda infiltración del narcotráfico en la esfera política colombiana de ese periodo. Mi abuelo, que usted tanto menciona, es hijo de inmigrante libanés y desde la más absoluta pobreza, combatiendo el establecimiento bogotano, llegó a la presidencia. Esta revelación sacude los cimientos del poder político y cuestiona la integridad de las instituciones gubernamentales. Sin embargo, la implicación de Turbay es solo la punta del iceberg en este complejo entramado ilícito. El informe también arroja luz sobre otros actores clave en esta red de corrupción y narcotráfico. Uno de ellos es el coronel Salazar, comandante de la Policía Nacional en el Magdalena, señalado como propietario de cultivos de marihuana y activo traficante de narcóticos. Otro mencionado es el capitán Harold Lozano Jaramillo, comandante en Cali del F2, implicado en la operación de un laboratorio de cocaína y en el tráfico de narcóticos. También se mencionan que jueces corruptos, que fueron corrompidos o intimidados para liberar a traficantes de drogas, lo que evidencia la influencia corruptora del narcotráfico en el sistema judicial. Estos detalles proporcionan una visión más clara de la extensión y la profundidad de la corrupción y el narcotráfico en Colombia en esa época turbulenta. Es evidente que estas actividades ilícitas se habían infiltrado en las más altas esferas del poder y en las instituciones encargadas de velar por la justicia y la seguridad del país.
La colaboración internacional y la presión ejercida desde Estados Unidos subrayan la gravedad de la situación y la necesidad de medidas efectivas para combatir este flagelo que aún afecta a Colombia en la actualidad. Este informe desclasificado es un recordatorio de un periodo oscuro en la historia del país, pero también es un llamado a la reflexión y a la acción para construir un futuro más justo y seguro para todos los colombianos. Uribe representa el sentimiento de la nación entera y nosotros tenemos que estar satisfechos. Acordé con el joven Miguel Uribe Turbay que él asumiría encabezar la lista al Senado de la República. Hola, acabamos de salir del Ministerio de Hacienda en una reunión con el ministro Campo, el senador Ciro Ramírez. Mucha atención, el CTI de la Fiscalía capturó esta noche al senador Ciro Ramírez, miembro del Partido Centro Democrático por orden de la Corte Suprema de Justicia.